Hoy vamos a estar hablando de ASML, una de las empresas más importantes en todo el mundo. Esta empresa se dedica a crear chips para los semiconductores de manera tal que es una empresa totalmente monopólica y única en todo el mundo. Como vemos, la cadena de valor de los semiconductores se encuentra primera ASML junto con otras empresas como Applied Materials o Lam Research, pero el trabajo de ASML se basa en la litografía, especialmente en la litografía EUV, Extreme Ultraviolet, y DUV, Deep Ultraviolet. Estos dos sectores hacen que ASML sea una empresa monopólica en el sector. Gracias a ASML existen otras empresas como Taiwan Semiconductor, Intel, Samsung y todo lo que tiene que ver con chips, Nvidia, Intel, Apple, AMD, etc. Es una empresa sumamente importante para lo que es inteligencia artificial y para lo que es tecnología de cara al futuro. Year to date se encuentra subiendo un 44% por encima del rendimiento del S&P de este año. En el último año se encuentra subiendo más o menos lo mismo, un 45-46%. En los últimos 5 le ha ganado al promedio del mercado y ha subido un 135%, y en los últimos 10 casi un 1000%. Actualmente se encuentra prácticamente en máximos históricos y hoy vamos a estar averiguando cuál sería la valoración correcta de esta empresa, a qué precios yo la compraría y para qué inversores es ideal esta empresa. La valoración en los últimos 12 meses es de 36.3 de PE, por debajo del promedio de los últimos 5 años, pero por encima de lo que es el sector. En una mirada futura, un 34.72 de PE, también por encima del promedio del sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. El Price to Earnings Growth es de 1.98, por encima del promedio de ambos, sector y 5 años, pero por debajo de 2, que es lo que a nosotros nos interesa y nos pone en una situación de valorar una posible compra. Esta empresa tiene un problema principal, que es la exportación a China. Es una empresa holandesa de los Países Bajos y, como sabemos, últimamente hubo problemas acerca de China, Estados Unidos y el posible comercio. Por eso el CEO hoy salió a decir que la tensión entre China y Países Bajos no va a impactar en la compañía. Dijo literalmente que no va a afectar al negocio en el corto plazo. Se espera para el último trimestre una suba del 22% interanual en comparación al último del año pasado, y en términos de crecimiento este año han crecido un 22, casi 23%, muy por encima del sector y del promedio suyo de los últimos 5 años. Se espera que para el próximo año bajen los revenues y crezcan a un ritmo de un poco menos del 10%, muy por debajo del promedio suyo de los últimos 5 años, pero los beneficios por acción se estima que crezcan en un 17.57% de cara a los próximos 3 a 5 años. También por encima del sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Si nos vamos a la Stock Screener, podemos ver que los earnings per share han subido muchísimo, prácticamente exponencialmente en la última década, y el free cash flow per share lo mismo. Actualmente es de $23.14 por acción. Dentro de los últimos 4 años, el Return on Invested Capital se ha mantenido en el rango del 30 al 20%, este año es del 25%, y las acciones han ido bajando a lo largo de este último año, es decir, que tienen un programa activo de recompra de acciones, lo cual le devuelve capital al inversor. Además de esto, es una empresa que paga dividendos, tienen un dividend yield, un rendimiento de dividendo del 0,7%, muy bajo. Esto a precios de hoy sería casi $7 por acción, pero como vemos ha aumentado su dividendo en un 24% por año dentro de los últimos 10 años y un 20% dentro de los últimos 5, es decir, crecimiento exponencial del dividendo, de la misma forma que aumentaron su flujo de caja libre para mantener o para sustentar este dividendo. Actualmente el Free Cash Flow Payout Ratio es de 27%, es decir que de todo el free cash flow utilizan el 27% para pagar dividendos y el resto les queda para reinvertir en el negocio, comprar acciones, pagar deuda y concretar adquisiciones con otras empresas. El free cash flow payout ratio, como vemos, en 2023 estaba muy arriba, casi en un 71%, pero actualmente se encuentra, como bien dijimos, en un 27%, lo cual es una buena señal y da cuenta que el dividendo actualmente es sostenible a lo largo del tiempo. En términos de valoración de free cash flow, podemos ver que el free cash flow yield es menor el actual que el promedio de los últimos 10 años, el price to free cash flow también es menor y el enterprise value to free cash flow también es menor. Esto da señales de que esta empresa está infravalorada. Actualmente el free cash flow margin es del 33.63%. Esto quiere decir que de cada $100 de revenue, 33 se convierten en flujo de caja libre, lo que es una gran métrica para tener en cuenta, sobre todo para los amantes de los crecimientos del dividendo. En términos de eficiencia, como vemos, el revenue ha crecido a un 19% por año en los últimos 5 años, es decir, muchísimo, prácticamente exponencial. Los costos son muy bajos, lo que hace que los márgenes sean extremadamente altos, del 52% en este caso, por encima del promedio de los últimos 10 años.
Esto lo que hace es impulsar a los earnings per share a crecer, como bien vemos lo que sucedió en este gráfico, y como bien sabemos los earnings per share o los beneficios por acción son los principales motores de la apreciación del precio de la acción. Recordemos que los beneficios por acción multiplicados por el price to earnings, el PE, nos da como resultado el precio actual de la acción. Al aumentar los earnings per share, los beneficios por acción, a un ratio tan alto, los inversores están dispuestos a pagar un PE más alto. Esto hace que el precio de la acción suba sin parar, como bien pasó en los últimos 10 años. Si el crecimiento de los earnings o de los beneficios por acción no son acordes o al mercado no les gusta, el PE tiende a bajar porque los inversores están dispuestos a pagar a un precio menor por esa acción. Es decir, que el precio de la acción va a bajar por consecuencia. Si nos venimos a nuestra Stock Valuation, podemos ver en la beta que es un activo bastante volátil, lo cual significa que no es para todos los inversores este tipo de acción. El país es, como decíamos antes, Países Bajos, y tienen un market cap de casi 390 billones de dólares. En un discounted cash flow analysis con un 18% de tasa de crecimiento, llegaríamos a un valor intrínseco de 1.149 dólares por acción, lo que significaría un 13% de margen de seguridad a precios de hoy. Actualmente el mercado está apreciando un 15,5% de crecimiento del flujo de caja libre, lo cual creo que está por debajo de las estimaciones de los analistas. De todas formas, si queremos ser un poco más conservadores, con una tasa de crecimiento del 16%, llegaríamos a un valor intrínseco de 1.003 dólares, y si queremos ser aún más extremistas, con una tasa del 20%, llegaríamos a un valor intrínseco de 1.315 dólares. En un Dividend Discount Model, como bien sabemos, esto lo que hace es valorar a las acciones según el aumento del dividendo. Un 7,5% de aumento creemos que es totalmente aceptable para lo que es ASML, como vemos en los últimos años ha sido de 28%, como bien ya vimos anteriormente ha sido muy alto, y con esto llegaríamos a un valor intrínseco de 1.500 dólares. Promediando estas dos valoraciones que realizamos recientemente, llegaríamos a un valor intrínseco final de 1.325 dólares por acción, lo que estaría significando un 25% de margen de seguridad prácticamente. De todas formas, con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de 1.192 dólares. Los analistas de Wall Street llegan a la conclusión de que esta acción dentro de los próximos 12 meses va a tener un precio de 1.048 dólares, lo cual significa un 4,87% de suba a precios de hoy. En un análisis de sensibilidad con una tasa de crecimiento del 18% como bien habíamos usado y con un PE proyectado de 35, lo cual es acorde a lo que está actualmente y en promedio con sus últimos 10 años, para 2030 tendríamos un retorno total del 82% o de un 10,5% por año. Pero yo considero que como los earnings per share o el beneficio por acción van a crecer a un ratio tan alto, los inversores están dispuestos a pagar o estarían dispuestos a pagar un poco más de lo que es el promedio de esta acción. Con un PE de 38 tendríamos un retorno total del 97% o del 12% anual, o con un PE de 40 tendríamos un retorno total para el año 2030 de 108% o del casi 13% anualizado. Es necesario recalcar que esta empresa ha tradeado, ha cotizado generalmente en un premium, como vemos aquí, en 2021 y también en 2023. Actualmente se encuentra en la mitad del túnel azul, lo que significa que está razonablemente evaluada. Según Simply Safe Dividends, como vemos el valor esperado caería entre 883 dólares y 1080 dólares aproximadamente. En fin, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta empresa, si creen que es una empresa, una acción para tener en su portafolio. Como siempre yo les soy totalmente sincero y esta es una de las empresas que yo tengo en mi portafolio personal y que no tengo ningún problema que suba o que baje de precio, porque yo tengo un horizonte financiero de 20 o hasta 30 años inclusive. Considero que el sector de semiconductores va a tener un crecimiento exponencial gracias a la inteligencia artificial y que ASML va a ser un pilar fundamental para que todo esto se lleve a cabo. Mi precio promedio de compra es de 850 dólares, pero yo considero que por debajo de los 1000 dólares esta empresa es una compra obligatoria si es que estás dispuesto a sufrir las volatilidades que esta empresa conlleva. Recuerden que nada de lo que ven en este video es una recomendación de inversión, todo esto tiene fines educativos, yo no soy profesional en esto, por lo que todo esto es únicamente con fines de entretenimiento y con fines educativos. Si quieren saber más de esta empresa, no olviden chequear el link debajo en la descripción o en el primer comentario fijado de este video, en donde van a encontrar un informe totalmente detallado y con valoraciones exactas a las que vieron en este video. No olviden suscribirse y darle like, que con eso me ayudan mucho a seguir progresando. En fin, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y nos vemos. Chau chau.